Para la meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Cristo, el siervo de los hombres. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7, nos decía: Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Nuestro Padre nos cuida, página 284. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el siervo infatigable de la necesidad del hombre. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para poder atender cada necesidad de la humanidad. Vino para destruir la carga de la enfermedad, la miseria y el pecado. Era su misión brindar a los hombres una completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Domingo 1 de noviembre. Una vida abnegada. ¿Hasta dónde llegó el ministerio de Cristo? Llegó a todos lados. Multitudes se aglomeraban alrededor de él, iban tras él, lo seguían, lo apretaban. Muchos eran de los que asistían a él, habían vivido muy cerca del mar de Galilea. La pregunta B dice: ¿cuán presionado estaba por las necesidades de los demás? Era mucha la necesidad, había tanta gente que a veces Cristo no podía comer ni siquiera un pan. Y en Mateo 8:20, Cristo mismo dijo: las zorras tienen cavernas, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los necesitados eran tantos. Cristo estaba tan preocupado por atender las necesidades que se olvidaba de sus propias necesidades. Y él dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cristo pasó noches enteras en oración, mientras que de día le rodeaban las grandes compañías de gente y no tomaba siquiera tiempo para comer, según el deseo de toda la gente, página 288. Cristo tuvo una vida de continua abnegación. No tuvo un hogar en este mundo, excepto el que le proveían sus amigos, y proveían de acuerdo a sus necesidades también. Pero llevó en favor nuestro la vida de los más pobres, anduvo y trabajó entre los menesterosos y dolientes. Entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera, sin que le reconocieran ni le honraran. Ministerio de Curación, página 12. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día lunes 2 de noviembre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Cuidar de los demás. El inciso A nos dice: aunque las necesidades de la gente eran muy apremiantes, ¿qué hizo Jesús a fin de proveer descanso a sus discípulos? Para responder esta pregunta nos cita Marcos 6:31, y allí nos dice: y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni aún tenían tiempo para comer. Entonces el trabajo de los discípulos y de Jesús era muy apremiante. Dice que iban y venían muchas personas, y dice que aún no tenían tiempo ni de comer. Por esto Jesús los llamó, les dijo que vayan a un lugar apartado, desierto, y que descansen un poco. La subpregunta nos dice por qué Jesús hizo esto de hacer que sus discípulos descansen un poco. Y allí
La nota nos contesta esto y nos dice: aunque queda poco tiempo y hay una gran obra que hacer, al Señor no le agrada que prolonguemos nuestras jornadas de trabajo de manera que no dispongamos de periodos de descanso para el estudio de la Biblia y para la comunión con Dios. Entonces, no debemos alargar nuestra jornada de trabajo de tal manera que no tengamos tiempo para la comunión personal con Dios y el estudio de la Biblia. Dios no quiere que trabajemos sin descansar porque esto nos incapacita para labores futuras. El descanso nos permite trabajar más y mejor. Si nosotros descansamos, reponemos nuestras fuerzas, nuestras energías, después volveremos a trabajar de una manera más eficiente, con más ganas, y lo haremos mucho mejor. Nos sigue diciendo la nota: no es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se debe regular cuidadosamente las horas para el trabajo y el sueño. Debemos tener periodos para el descanso, para la recreación y para la contemplación. La pregunta B, el inciso B, nos dice: cuando el pueblo continuó siguiéndolos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo proveyó a sus necesidades? Y dice que Jesús tuvo compasión de aquella multitud, y dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto nos dice el versículo 34 del mismo capítulo 6. Dice que avanzado el día ya, sus discípulos vinieron a él y les dijeron que los despida para que estas personas pudieran ir a descansar y a comer, ¿no? Pero Jesús les preguntó cuántos panes tenían, y ellos dijeron 5 panes y 2 peces. Entonces él mandó a que sentasen a esta gran multitud en grupos de a 100, de a 50, y bendijo estos 5 panes y 2 peces y dio de comer a aquella gran multitud. Inclusive, después que todos comieron, sobró todavía, ¿no? Y dice que eran como 5.000 personas. Entonces acá podemos ver cómo Jesús no solo se ocupó de la necesidad espiritual de las personas, sino también que proveyó para sus necesidades físicas, dándoles de comer a todos ellos, ¿no? El inciso C nos dice: después que el pueblo fue alimentado física y espiritualmente, ¿cómo proporcionó Jesús el descanso para sí y sus discípulos? Y allí nos cita el versículo 45 y 46 del mismo capítulo 6. Y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud, y habiéndoles despedido, se fue al monte a orar. Entonces, allí podemos ver cómo despidió a los discípulos en la barca para que vayan a descansar, y él se fue al monte a orar, a estar en comunión con su Padre Celestial. Entonces podemos ver cómo Jesús cuidó de los demás. Él se ocupó de las necesidades tanto físicas como espirituales de las personas, ¿no? Les dio de comer y también les predicaba y les enseñaba. Y no solo de aquella gran multitud, sino también de sus discípulos al darles descanso. Cada uno de nosotros tenemos el deber de cuidar de los demás, de cuidar de las personas, de poder ver sus necesidades espirituales y también físicas. Dios, Jesús, siempre va a estar al cuidado de nosotros también. Pero al cuidar de los demás, al cumplir con nuestras tareas también laborales, no debemos descuidar nuestro periodo de descanso y de comunión con nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude y que siempre podamos estar cada día más en comunión con Él. Que Dios nos pueda bendecir y que siempre nos pueda proteger y guardar de todo mal. Que la gracia de Dios y su Santo Espíritu nos acompañe. Amén.
Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Vamos a estudiar la lección de esta semana y en particular nos enfocaremos en el día martes, que lleva por título La senda del servicio. ¿Qué es el servicio? Vamos a empezar por definir esta palabra. ¿Sí? La palabra servicio proviene del latín y significa dar o prestar apoyo o asistencia a alguien que no necesita, valiéndonos de ciertos medios, ya sea materiales o inmateriales, para poder asistirla. La vida de Jesús en esta tierra, si nosotros la estudiamos, fue una vida de servicio. Él mismo lo expresó en repetidas oportunidades, diciendo que no había venido para ser servido, sino para servir, que el que quiera ser el mayor o el primero vendría a ser el siervo, y otras muchas formas de ejemplificarlo. Entonces, la esencia del reino de los cielos consiste en dos grandes cosas: servir a Dios y servir al prójimo. Y es el verdadero amor, tanto a Dios como al prójimo, el que inspira justamente este servicio. Jesús sabemos que dejó ejemplo para nosotros, ¿sí? Para sus hijos. Trazó una senda o un modelo de conducta. Y por eso la pregunta A nos dice, ¿qué implica seguir a Cristo en la senda del servicio? Leemos en Marcos 8:34 que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos cumplir estas tres condiciones. Lo primero es negarnos a nosotros mismos. Esto es renunciar a nosotros, renunciar a nuestros planes, a nuestros deseos. Después debemos estar dispuestos a tomar la cruz que se nos pida, ya sea en forma de pruebas, penalidades, tentaciones u oprobio. Y por último, debemos seguir las pisadas de Jesús. Esto equivale a que en nuestra vida se vea reflejado la vida del Salvador, que sirvió a Dios y que sirvió a sus prójimos, como ya lo dijimos. La nota nos recuerda qué obras hacía Jesús y qué obras quiere que hagamos nosotros, y nos amonesta de la siguiente manera. Sígalo al amistarse con los más necesitados y desamparados. Sígalo al olvidarse de sí misma y al abundar en actos de abnegación y sacrificio en beneficio de los demás. Al no responder a la injuria con injuria, al manifestar amor y compasión por la raza caída. Recordaba cuando leía esta nota un versículo muy conocido pero muy importante que está en Isaías 58, los versos 6 y 7, y que nos dice que el verdadero ayuno es partir el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casa, cuando vemos al desnudo cubrirlo, no escondernos de nuestros hermanos. Eso es la verdadera manera de poder seguir a Jesús. Estas eran las obras que Él hacía y que nos pide que hagamos hoy a nosotros. La pregunta B nos dice, ¿cómo compara Jesús la ganancia mundana con el precio pagado por servirle? Leemos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Podemos nosotros como humanos tener todo el dinero del mundo, la fama, el orgullo, los lujos, disfrutar todo lo que el mundo nos ofrece, pero esto tiene un costo y ese costo es la salvación de nuestra alma. La nota nos dice, ¿qué puede compararse con la pérdida del alma humana? Es algo que cada uno debe decidir por su cuenta. Si ganar los tesoros de la vida eterna o perderlo todo a causa de su descuido de hacer que Dios y su justicia ocupen el primer lugar en su vida. Jesús, el Redentor del mundo, observa con pesar al gran número de cristianos profesos que no les sirven a Él, sino a sí mismos. Difícilmente piensan en las realidades eternas, a pesar de que Él les llama la atención a la preciosa recompensa que aguarda a los fieles que quieran servirle con sus afectos indivisos.
Y se nos hace este apelo. Formulaos la siguiente pregunta. ¿Qué estoy haciendo con los talentos del Señor? Cada individuo debiera sentir su responsabilidad de utilizar su precioso tiempo aquí en este mundo de tal manera que sea fructífero diariamente en buenas obras. Este es el único objetivo digno de todo mortal viviente, emplear sus facultades dadas por Dios teniendo a la vista un resultado eterno. Qué profundo. Qué solemne es este pensamiento que acabamos de leer. Tenemos que elegir a quién vamos a seguir. Podemos servir a Jesús o podemos servir a otro Señor, con quien no hay comunión, ¿verdad? No hay comunión la luz con las tinieblas. Debemos elegir la senda del Salvador. Debemos, como hemos leído, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, seguir a Jesús, y esto traerá como recompensa la salvación, la vida eterna, y no solo eso, sino que además seremos un instrumento para la salvación de nuestros semejantes. La pregunta se nos dice, si nos entregamos por completo a Dios para servir donde quiera nos llame, ¿qué nos asegura Él? El verso nos dice la experiencia de los discípulos. Dice que cuando ellos fueron a hacer la obra misionera, dice Jesús que les preguntó, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja, sin zapatos, ¿o faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces, cuando nosotros tenemos la disposición de trabajar por el Salvador, Él suple todas nuestras necesidades. No debemos preocuparnos, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Que esta sea nuestra experiencia, que podamos seguir a Jesús. Es mi deseo y oración para todos nosotros. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 4, perteneciente al día miércoles 4 de noviembre, cuyo subtítulo es Siguiendo los pasos del Maestro. La pregunta A nos dice, ¿qué petición fue hecha con respecto a Santiago y Juan? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 40. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino para quienes está preparado. La petición que hicieron Santiago y Juan es entendible cuando lo analizamos mediante la constitución de un reino terrenal. En el trono se encontraba como cabeza del poder el rey, y a sus lados encontramos su familia, la reina o un heredero, y también encontramos a los consejeros. Estas personas tenían un gran poder en la jerarquía del reino. Por lo tanto, lo que le estaban pidiendo tanto Santiago como Juan es tener una alta jerarquía de poder en el reino que Jesús, según ellos, iba a consolidar en la tierra. Jesús, tratando de llevarlos otra vez al terreno espiritual, les respondió dos cosas. Uno, que ellos tendrían que pasar por las mismas pruebas que su maestro pasaría. Y segundo, los que alcancen esa jerarquía no sería por algo arbitrario, había algo para alcanzarlo. Leamos lo que nos dice el deseado de todas las gentes, página 503. En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo. No se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada. Son las arras
o sea, una señal, de la victoria sobre sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nos aventuramos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 nos dice: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y lo dejaremos como tarea para poder investigar un poquito más, mientras sigamos viendo la gran diferencia que hay en la base del carácter de la jerarquía entre el reino terrenal que los discípulos estaban pensando adquirir con el reino espiritual que Dios quería. Y también unámoslo con esto, hermanos, lo de Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 7. Sigamos con la pregunta B. ¿Cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para comparar los reinos terrenales con su propio reino? Sigamos leyendo los versículos 41 al 44 del Evangelio de Marcos. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Santiago y con Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que van a ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas? Y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes. Ante cualquiera que quisiera hacerse grande entre ustedes, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que quiera hacerse el primero, será siervo de todos. Qué gran contraste entre la opresión de la tierra, donde los poderes están sobre encima de uno, con el reino celestial de Dios, donde aquel que quiere estar por encima tiene que ser el siervo. Tiene que estar, para compararlo en una ilustración terrenal, por debajo de los demás. La verdadera dicha solo se encuentra en una vida de servicio. El que vive una vida inútil y egoísta es miserable. Está descontento consigo mismo y con los demás. El Señor enseña a sus obreros que deben estar preparados para ocupar los lugares que les han sido asignados. De esa manera, desea que se apresten a realizar un servicio más aceptable. El Señor, en su sabiduría, nos pone en lugares para que podamos practicar la paciencia y el amor, que podamos vencernos a nosotros mismos con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Hay muchos que no están satisfechos de servir a Dios alegremente en el lugar que les ha señalado, de realizar sin quejarse la obra que ha colocado en sus manos. Es correcto que estemos descontentos de la forma en la que la realizamos, pero no debemos estar descontentos con el deber mismo porque desearíamos realizar alguna otra cosa. En su providencia, Dios coloca delante de los seres humanos un servicio que será como medicina para sus mentes enfermas. De esa manera, Dios trata de guiarlos para poner a un lado la preferencia egoísta, la que, si se fomenta, podría descalificarlos para el trabajo que tiene para ellos. En los lugares celestiales, página 231. La pregunta C cierra este tema con broche de oro. ¿Cómo la propia vida de Jesús testificó que era el mayor de los siervos? Culminamos con el versículo 45 del Evangelio de Marcos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Porque Jesús, siendo Rey de todo, ni aun Él vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Por causa de nuestra culpa, Cristo podría haberse alejado de nosotros, pero en lugar de hacerlo, vino a morar entre nosotros, lleno de la plenitud de la divinidad, para ser uno con nosotros, para que por medio de su gracia alcanzáramos la perfección. Por una muerte de vergüenza y sufrimiento pagó nuestro rescate. Descendió de las alturas, su divinidad vestida de humanidad, bajando escalón tras escalón, hasta las más bajas profundidades de la humillación. Ninguna medida puede sondear la profundidad de su amor. Reflejemos a Jesús, página 9. No quiero dejar de dar gracias a Dios, y en un caso especial a mi esposa,
que me ha ayudado a ilustrarlos mejor en la lección que estamos viendo. Así que hermanos, prestemos mucha atención a este tema. El Señor nos dio el ejemplo más grande de la actitud religiosa, el dar su vida al servicio de otros, para ayudar en sus dolencias, para ayudar en sus problemas. Nosotros tenemos que vencer el orgullo, vencer el egoísmo, y solamente se puede vencer practicando el servicio abnegado de la ayuda mutua, de la asistencia social, con la ayuda de Jesús. Hermanos, que tengan un muy feliz sábado y estudiemos más a profundo estos temas y pongámoslos en práctica. Dios nos acompañe y nos bendiga en este sábado. Amén. Buenos días, apreciados hermanos. Como estamos viendo, la lección nos va llevando a la parte más importante, que es el día jueves, donde el maestro sirve a sus estudiantes. ¿Qué hizo Jesús por sus discípulos en la Pascua? Qué cosa interesante. Realmente, si nosotros leemos en el Evangelio, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, pensemos, situémonos en aquel lugar y momento. Los discípulos estaban pensando en otra cosa. Los discípulos tenían otra idea del reino de Dios y del reino que Jesús venía a establecer sobre la tierra. Estaban discutiendo entre sí, buscando el mejor lugar, porque ellos pensaban que era un reino terrenal. No podían ponerse de acuerdo. Cada uno reclamaba tener el honor mayor. Cristo observaba esta escena con mucha tristeza. Él los estaba mirando a cada uno de ellos. Ellos no se daban cuenta de que el Señor y Maestro, o mejor dicho, Maestro y Señor, los estaba observando. Esto le dolía en su corazón. Entonces, quizá un reto hubiese sido, no hubiese caído en el lugar correcto. Entonces, ¿qué hizo? Lo que leímos antes. Puso en práctica algo que ellos nunca iban a olvidar. Como manifestación a ellos, dice, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de todos. Esto fue un gran reproche para todos ellos. Ellos nunca iban a olvidar eso. Esta práctica nos enseña a vivir en humildad. Jesús mostró aquí, puso un ejemplo para que todos lo aprendieran, para que todos lo pusieran en práctica, para comprender que nadie es mejor, que nadie es más grande. Y si quiere ser grande, tendrá que ser servidor. Entonces, pensemos en esto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por sus discípulos antes de en la Pascua? Fue mostrarles la humildad, el amor que debe sentir uno por el otro. La pregunta B nos dice, ¿qué lección de servicio les dio? ¿Qué fue lo que hizo? Fíjense qué interesantes. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues entonces, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado
para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esto quedó grabado para nuestro tiempo también, que nosotros debemos hacerlo. Hermanos, hay muchas iglesias que no ejercen esto, y nosotros lo hacemos hasta el día de hoy. Cuanto más oportunidades tengamos de hacerlo, participemos y busquemos estar en paz con todos los hermanos y con todas las personas, como decía Pablo, mientras dependa de vosotros, mantened la paz con todos. Pero busquemos aquel hermano en el cual quizá en alguna cosa no coincidamos, pues allí vayamos a pedir perdón, pongámonos al servicio del hermano, así como Jesús se puso al servicio de nosotros. ¿Qué lección de servicio les dio? Con el rito de la humildad se nos enseña una impresionante lección. Cristo nos había mostrado la necesidad de caminar humildemente delante de Dios y de tomar la conciencia de que lo que Dios había hecho por nosotros por medio del don de su Hijo. Cristo sabía que sus discípulos nunca olvidarían la lección de humildad que les había dado en la última cena. Al tomar sobre sí mismo la forma más humilde de servicio, administró a los 12 el reproche más severo que pudiera haberles dado. ¿Se imaginan si él les hubiese llamado la atención? Nadie aprendería. No solo eso, no quedaría quizá para nuestros tiempos una enseñanza. Sin embargo, aquí comprendemos que el Rey del universo vino para servir y no para ser servido. Tenemos que guardar esto en nuestra mente y tenemos que ponerlo en práctica, porque el Maestro nos está enseñando. Una cosa interesante que quiero comentarles, la última alabanza que hice para Dios, hay una parte que dice: el Maestro que nos guía y nos enseña promete estar presente en la batalla. ¿En cuál batalla? En la batalla que tenemos contra nosotros. Alabemos a Dios y busquémosle en oración y en servicio. Amén. Muy feliz sábado para los apreciados hermanos. Un gusto poder estar en esta oportunidad con ustedes para estudiar la lección. Vamos a hacer un resumen de nuestra lección que llevó como título en esta semana Cristo, el siervo de los hombres. En Filipenses 2:7 nos decía: Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice así: nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el siervo infatigable de la necesidad del hombre. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, para poder atender cada necesidad de la humanidad. Vino para destruir la carga de la enfermedad, la miseria y el pecado. Era su misión brindar a los hombres una completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. El párrafo de introducción entonces nos deja claro cuál era el propósito de nuestro Salvador Jesús y también su misión de tomar la humanidad para poder comprender, nos dice, la necesidad humana y, por supuesto, también el objetivo de restaurar al hombre completamente, brindándole salud, paz y perfección de carácter. Vamos a considerar el tópico del día domingo, que hablaba sobre una vida abnegada. Esto nos dice el domingo. Considerando las preguntas, entendemos de que durante el ministerio de Cristo, grandes multitudes acudían a Él y le solicitaban su auxilio. Era tan extenso el trabajo que en ocasiones no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces, cuando hablamos de la abnegación, estamos hablando de un espíritu de servicio, pero con un propósito, ¿no? Sin recibir ningún reconocimiento, ninguna honra. Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Qué importante entonces tener una comprensión clara respecto a lo que es
la abnegación. En el tópico del día lunes, el tema se titula Cuidar de los demás. Resumimos, Jesús estaba pendiente de las necesidades de los demás. Al percibir el cansancio de sus discípulos, apartó tiempo para descansar. Él renovaba sus fuerzas teniendo momentos de oración a solas. Esto para nosotros también es una gran lección. El Señor era muy organizado. Él tomaba su tiempo para el trabajo. Algunas veces eran tantas las responsabilidades que con certeza a veces el tiempo del horario en la alimentación pasaba. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso con las almas de poder salvarlas, pero también el Señor tomaba su momento de descanso, de reposo, porque era necesario para poder reponer las fuerzas gastadas. Y la importancia también no solo de la energía física, poder renovarla, sino también la energía espiritual por medio de la comunión con Dios a través de la oración. El tópico del día martes, la senda del servicio. Bueno, esto es para nosotros una lección también. Ser discípulos de Jesús significa seguirle en la senda de la abnegación y el servicio. Si alguno quiere vivir egoístamente sirviéndose a sí mismo, finalmente perderá su alma. Bien, leemos entonces de que nada de aquellas personas que quieren vivir para sí mismos, no van a poder en absoluto, ¿no? En absoluto, poder comprender la obra que Jesús hizo y bueno, no tendrán parte en el reino de Dios, ¿no? Esto nos habla el tópico de el martes, la senda del servicio. Y bien, el día miércoles también nos dice siguiendo los pasos del maestro. Una oportunidad en la que estaba la madre de Jacobo y Juan haciendo un pedido. Y bueno, después Jacobo y Juan también hacen ver este pedido y no solamente estaba en ellos este espíritu, sino también en los discípulos. Jacobo y Juan no entendían aún la naturaleza del reino de Cristo y pidieron puestos importantes, pero Jesús les dijo que Él no podía hacer eso. El carácter dará como resultado nuestra recompensa eterna. Entonces el Señor tenía otro propósito para ellos, eran otros los planes. Su reino era un reino espiritual, pero los discípulos no lo comprendían, pero pronto lo iban a entender. En el tópico del jueves, él dice así, el maestro sirve a sus estudiantes. Aún al mismo fin del ministerio de Jesús, los discípulos no entendían el principio básico de su reino, el servicio. Por esto, Jesús les mostró en la práctica esto al lavarle los pies a todos ellos. En ese momento de la Pascua, Jesús desea darle lecciones que impresionaran la mente de los discípulos, el espíritu del servicio. Hasta ese momento no lo habían comprendido, pero el Señor en su misericordia, en su paciencia, deja en claro esto y Él dice, bueno, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Para nosotros es la misma lección. Hagamos como el Maestro, aprendamos el espíritu del servicio de forma abnegada y después veremos la alegría en la recompensa con almas para Cristo. Dios nos bendiga. Amén.